Hola colegas, su amigo y servidor El Abo de Juicio. Vamos a entrar ya propiamente a los capítulos relativos a el método, la metodología para la preparación de una defensa efectiva en juicio oral. Quiero reiterar, porque es una pregunta incluso que se me ha planteado por algunos colegas, que esta metodología, la de preparación y luego las técnicas de litigación en juicio oral, no solo aplican a la materia penal, aplican a la materia también civil y mercantil, donde también ya se ha implementado el juicio oral en casi todos nuestros países de habla hispana. Bien, hoy vamos a hablar del primer paso de esta metodología. La primera acción que tenemos que tomar para preparar adecuadamente una defensa en juicio oral. Recuerden lo que les reiteraba ya en capítulos precedentes. El éxito en juicio depende en una alta medida de cómo lo preparo. Y respecto a este primer paso, quiero hacer referencia a la palabra defensa. La palabra defensa lleva implícito necesariamente y tiene como presupuesto un ataque. Si yo me tengo que defender es contra algo o contra alguien. Si una defensa es necesaria es porque existe algo o alguien que me está atacando. Por lo tanto, para que esa defensa sea efectiva, necesito saber quién, cómo, con qué me está atacando. Porque si yo me defiendo contra algo realmente que no es parte del ataque o en un flanco que no está siendo motivo de un ataque, pues va a ser absolutamente inoperante esa defensa. Por lo tanto, el primer paso de una defensa en juicio o la preparación de una defensa en juicio es conocer a detalle con qué se me está atacando. Y ya trasladándolo al tema propiamente jurídico, es conocer a detalle cuál es la teoría del caso de la fiscalía o de la parte actora, que como todas y todos sabemos, se plasma en la acusación, en la materia penal o en la demanda inicial en la materia civil, familiar o incluso mercantil. Y cuando hablo de teoría del caso, en otros capítulos subsecuentes hablaremos más sobre la teoría del caso. Estoy hablando no solo de la teoría fáctica, es decir, de los hechos, que es la parte central de una teoría del caso. Los hechos que se plasman en esa acusación o en esa demanda inicial. Estoy hablando también de la teoría jurídica, del derecho que el fiscal o la parte actora consideran aplicables. En el caso del fiscal, ¿qué delito considera que se actualiza o esos hechos actualizan? ¿Qué tipo de participación en materia civil? Bueno, ¿qué tipo de contrato? ¿Qué tipo de obligaciones? Etcétera, etcétera, etcétera. Y la teoría probatoria, es decir, ¿con qué prueba anuncia que tiene para probar esos hechos en materia de la acusación? Empecemos por hablar de los hechos. Necesito utilizar las mismas palabras y tomar en cuenta las mismas circunstancias que vienen o se establecen en la acusación o en la demanda inicial. Yo no puedo cambiar los hechos porque deben recordar algo muy importante, colegas. Los hechos, materia de la acusación o de la demanda inicial, están escritos en piedra. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no se pueden modificar a la mitad del juicio. Quiere decir también que el jueza, tribunal, en el caso de los países que tengan jurado, no puede condenar más que por los hechos que fueron materia de la acusación o de la demanda inicial. Hola, colegas. Alejandro Ponce León, El Abo de Juicio. ¿Tienes un juicio próximamente? ¿Tienes que defender a una persona en juicio? Yo te puedo ayudar a que tengas éxito en ese juicio, a que esa defensa sea efectiva. Te lo puedo garantizar casi en un 100%. ¿Te interesa? Aparecerán los datos más abajo, tanto de correo electrónico como teléfono, y poder explorar las posibilidades, tanto
de colitigar contigo y ayudarte a litigar ese juicio, como coaching que te ayude sobre todo a prepararte muy bien para ese juicio, o una capacitación personalizada y especializada. Llámame, no te vas a arrepentir y vas a ver cómo vas a tener mucho mayor éxito y mejores resultados en tus juicios. Gracias. Esto se le conoce, como ustedes saben, al principio de congruencia entre acusación o hechos desde la acusación y sentencia. Por lo tanto, regresando a la analogía que hacía yo en relación o cuando hablaba de la palabra defensa, ataque, esto es lo que me va a decir concretamente qué tengo que atacar, contra qué me tengo que defender. Un error muy común, porque no se analizan los hechos a detalle, materia de la acusación o de la demanda inicial, en muchas defensoras y defensores es defenderse contra algo contra lo cual no se está acusando. Probar hechos que no contradicen los hechos en materia de la acusación, o probar hechos o que no existieron hechos que ni siquiera son materia de esa acusación o de esa demanda inicial. Este es un error bien común y entonces tenemos una defensa absolutamente inoperante y desde luego no efectiva. Entonces, primer paso, ¿cuáles son los hechos materia de la acusación? E insisto, y a detalle. Porque como veremos más adelante, cuando yo empiece en el paso 3 a analizar una carpeta o la información que surge del descubrimiento en materia civil, tendré entonces, o esto me servirán estos hechos de guía para saber qué hechos buscar y saber qué hechos contradicen esos hechos materia de la acusación o de la demanda inicial. Déjenme, se los explico de otra manera. Si bien el objetivo principal en un juicio, en una defensa en juicio, es probar hechos que respaldan mi teoría del caso, un objetivo secundario, y probablemente, no diría yo secundario, igual de importante, es probar hechos que pongan en duda o contradigan los hechos en materia de la acusación, la teoría fáctica de la fiscalía o de la parte actora. Ahora, este análisis no nada más es tener muy clara o muy claros los hechos con los cuales se acusa o los cuales se demanda, sino también identificar fortalezas y debilidades de esos hechos, del derecho aplicable y desde luego de la prueba. Y quiero aquí destacar que una de las cosas que tengo que identificar lo más pronto posible de esa teoría del caso de la fiscalía o de la parte actora es cuáles son los hechos incontrovertibles. Es decir, cuáles son los hechos que sí o sí el tribunal, el juez o la jueza van a dar por ciertos en el juicio. ¿Por qué? Porque la fiscalía, la parte actora, tiene prueba suficiente, pertinente, creíble para probar esos hechos. Y les voy a decir por qué es tan importante identificar desde el principio estos hechos incontrovertibles. Porque mi teoría del caso no los puede contradecir. Una teoría del caso que contradice o va en contra de los hechos incontrovertibles es una teoría del caso destinada al fracaso. Les voy a poner eventualmente en pantalla una tabla que les va a permitir analizar fortalezas y debilidades de la teoría del caso de la fiscalía o de la parte actora en cuanto a estos tres elementos, en cuanto al derecho aplicable, en cuanto a los hechos o proposiciones fácticas y en cuanto a la prueba. Esta es una metodología que me enseñaron algunos colegas colombianos que es de gran ayuda para saber dónde pueden estar esas fortalezas, identificar sobre todo, les digo, esos hechos incontrovertibles y dónde pueden estar las debilidades de cualquiera de estos tres elementos de una teoría del caso. Este es el primer paso muy, muy importante, saber en contra de qué me estoy defendiendo. Espero que este tema, este primer paso de la metodología haya quedado claro. Si no, siempre estoy a su disposición en los comentarios, en el chat, para hacerme preguntas al respecto. En el siguiente capítulo hablaremos del desarrollo, el segundo paso, que es el desarrollo de una hipótesis o teoría del caso preliminar de la defensa, para poder tener ya las bases con el primer y segundo paso, para poder llegar a analizar con una guía y enfocados y sabiendo perfectamente qué hechos buscar, una carpeta de investigación o bien el material que ha surgido del descubrimiento en materia civil o familiar. Las invito a que se suscriban a mi canal, eso será de gran ayuda y a que nos continúen siguiendo. Muchas gracias.